Buenos días, ¿eh? Vamos a ver, se dice normalmente que la gente que tiene cosas que decir, como está trabajando, habla poco, ¿no? Y los que tienen poco que decir y trabajan poco hablan mucho, ¿no? Yo, como quisiera ser de los primeros, voy a hablar muy poco y voy a presentar muy rápidamente a una persona que sí que seguro es de los primeros, ¿no? Que es una persona que tiene un currículum realmente importante. Él es economista, Jorge Las Heras es economista. Él ha sido prácticamente todo en Yamaha España, ¿no? Él terminó la carrera, tuvo la suerte y la capacidad de entrar en Yamaha, irse a Holanda, y prácticamente fue el que trajo Yamaha a España y pasó por el responsable comercial, que tenía que dar explicaciones a sus jefes de las ventas de las motos, ¿no? Que esto me dijiste siempre que era muy duro. Fue consejero delegado y fue presidente del Consejo de Administración. Yamaha España, una multinacional japonesa, implantar una empresa industrial en España, pues de estas características es toda una experiencia. Después él es presidente de la Asociación de directivos japoneses, españoles, de empresas japonesas, que es una entidad que se ve poco, pero tiene un peso específico importante, porque se reúne regularmente con los directivos españoles de empresas japonesas y por tanto tiene un peso específico. Y además ahora, pues, él tiene dos proyectos, un proyecto que ya está consolidado y el otro prácticamente terminado, ¿no? Que es creó una empresa con abogados y economistas españoles y marroquíes, con despacho en Barcelona y en Casablanca, que fundamentalmente es para acompañar a empresas españolas y marroquíes que dan el salto, ¿no? Y paralelamente ahora está su faceta más empresarial, es presidente del Consejo de Administración de una empresa que se llama Torrota Eléctrica Europa, que entre otras cosas está impulsando una moto, ¿no?, eléctrica. Por tanto, nos encontramos ante un directivo que ha tocado el área comercial, con las administraciones y ha tenido que crear empresas, ¿no? Entonces, Jorge, muchas gracias por estar con nosotros, ¿no? Pues tú mismo. Bueno, y además es una persona que ha estado en representaciones empresariales, es miembro de la Junta del FUMEN, que es una entidad, posiblemente la principal patronal española. Y bueno, hay muchas cosas más. Bueno, ha sido miembro de la Junta del Colegio de Economistas, muchísimas cosas. Yo sé que me he dejado muchas cosas y me vas a perdonar, Jorge, ¿vale? Muy bien, muchas gracias. Bueno, y te has dejado una cosa, Valentín. Lo más importante es que soy amigo de Valentín. Bueno, lo más importante. Gracias, buenos días a todos. Me ha pedido Valentín que hable un poco de mi experiencia en el proceso de internacionalización de las empresas españolas. Y lo voy a hacer, espero que lo que diga pueda ser interesante. A ver, primero un enfoque, el marco global. La internacionalización de la empresa, que es, lo sabe todo el mundo, es el conjunto de actividades que una empresa hace fuera de su marco natural, de su mercado natural. ¿Y por qué? Por distintas razones, porque tiene capacidad ociosa, porque quiere salir del mercado natural y ser más competitivo, porque quiere compensar falta en el mercado local. Es decir, hay distintas razones, y el enfoque tradicional hasta ahora ha sido el progresivo, es decir, primero se exporta, después de esta exportación pasiva se pasa a una exportación quizá activa con delegaciones, y quizá al final, depende del mercado y de los productos, se pasa a una actividad de producción local en el país donde va. De todos modos, este enfoque tradicional, y lo voy a intentar mostrar en los dos ejemplos de los cuales voy a hablar después, yo creo que ha cambiado completamente. ¿Por qué? Porque tenemos lo que el término que se está utilizando mucho, pero que de verdad existe, que es tenemos el mercado global y tenemos Internet. Y eso ha cambiado realmente todo, y obviamente ha cambiado también la forma en la cual se tienen que hacer los procesos de internacionalización. En España las empresas han internacionalizado muchísimo. Dos o tres datos muy rápidos. Las exportaciones, por ejemplo, en los últimos 10 años han crecido de un 70%. En 20 años de no tener ninguna empresa española multinacional, ahora tenemos aproximadamente unas 2.500. Y de estas compañías,
tienen en el exterior unas 4.500 filiales. Es decir, es evidente que en un plazo de 20 años la internalización de la empresa española ha sido así. Empresas exportadoras. Por ejemplo, entre 2008 y 2014 han aumentado en 50.000 empresas y en el 2014 se contabilizaban 147.000 empresas exportadoras, de las cuales, lo malo de esa cifra es la otra, la que viene ahora, es que de las cuales solamente unas 42.000 son empresas que exportan regularmente. El peso en el PIB de la exportación ha cambiado drásticamente en 6 años. Los últimos 6 años ha pasado del 22% al 33%, la exportación, lo cual quiere decir que es muy importante, va siendo muy importante, y además se ha conseguido una diversificación de los mercados a donde se va. Es decir, de tener hace unos años, en el 2007, por ejemplo, una presencia muy importante de las exportaciones españolas hacia países europeos, era el 47%, ahora se ha pasado al 40%. Sigue siendo muy importante, pero países en otros continentes están teniendo una presencia progresiva. ¿Qué se puede decir de la inversión española en el exterior? Que es la otra pata de la internacionalización. Bueno, pues que es muy importante. Un dato solamente, no les quiero cansar. En el año 2012, el stock total de inversión directa española en el extranjero era de 643 billones, o sea, American Billions, de dólares. Y éramos el 11 país mundial en evaluación de stock fuera y el 6º de la Unión Europea. Es decir, es evidente que la internalización está funcionando. De todos modos, como siempre, podía haber sido mejor. ¿Por qué? Porque hay un dato que es sorprendente y que me va a hacer ligar justamente con el tema de las pymes posteriormente, que es durante el primer año posterior a la primera exportación, un 50% de las empresas, para entendernos, mueren en el mercado exportador. Y si contamos 6 años, el 70% no vuelve a exportar, lo cual quiere decir que allí hay un problema de insistencia, de solidez, en la propia empresa, de que ellos tengan la idea de que esta actividad exportadora no tiene que ser puntual, sino que tiene que ser una actividad propia de la estrategia de la propia empresa. Dicho esto, no voy a cansar con más cifras. Me voy a referir a 2 experiencias diametralmente opuestas que he vivido personalmente. Una que es la internalización de un grupo multinacional japonés, que, como Valentía ha dicho, se puede decir el nombre, evidentemente, fue Yamaha en su momento. ¿Cómo se realizó? ¿Cuál es mi experiencia? Y lo voy a comparar esto con cómo se están haciendo las cosas ahora, los retos y las dificultades con las pymes, por ejemplo, de este país, para que podamos después comentar quizá las ventajas e inconvenientes. La internacionalización de las empresas japonesas empieza hacia los años finales de los 60 y de los 70. Es decir, ¿se acuerdan ustedes? Termina la Segunda Guerra Mundial, Japón es un país que está destruido, y entonces empiezan la reindustrialización apoyados en 3 patas. Una, copiando productos de países occidentales. 2, empezando a producir con costes muy bajos. Y 3, apoyándose en un mercado interno que son de 100 millones en aquel momento. Y este último sigue siendo un componente importante incluso de las empresas actuales japonesas. Es decir, en muchos casos, yo lo viví prácticamente en mis últimos años en Yamaha, cuando lanzan un producto, en muchísimos casos, si el producto es demasiado novedoso, primero hacen un test en su mercado interno y no exportan a ningún sitio hasta que no están seguros que la cosa funciona. Aquello de crear una empresa, como muchas veces hacemos aquí, y al segundo mes, después de poner en marcha la línea de producción, empezar ya a exportar a Australia, los japoneses creen que es un suicidio y siguen practicándolo. Bien, entonces hicieron esto, al cabo de unos 15 años empezaron ya a moverse y a exportar. ¿Y cómo se montó? Pues por etapas. Primero montaron delegaciones comerciales, en donde el objetivo era fundamentalmente estudiar el mercado. Estudiar el mercado, sacar todos los datos para suministrar toda esta información a la casa matriz en Japón,
para que allí con esta información se pudiera empezar a adaptar el producto que se producía para el mercado japonés para realmente la exportación. Este es el primer paso. Este primer paso da lugar a un segundo, que es, con los años, la creación de unidades de producción y diseño en aquellos mercados importantes desarrollados, por ejemplo, europeos, americanos, australianos, que empiecen a tener una masa crítica suficiente como para hacer viable una pequeña o grande unidad de producción, y al mismo tiempo, estoy hablando ya de finales de los 70, se empiezan a montar empresas, unidades de producción en mercados en proceso de desarrollo, pero muy importantes, con una masa crítica muy importante, como puede ser Brasil, como puede ser Taiwán, como puede ser China, como puede ser Turquía, como puede ser Colombia, etc. Y esto es un proceso que va alternativo al desarrollo en Europa. Y cuando uno empieza a montar distintas unidades de producción en distintos países, tiene inmediatamente que montar una planificación estratégica, primero de diseño de producto y después de producción a nivel global, porque si no es imposible llevar esto. Luego, la evolución en la planificación de producto y en la producción de estas unidades pasa también pasó en aquel momento por las etapas normales. Es decir, primero se inicia una producción modelo CKD, el Complete Knockdown, es decir, todos los componentes prácticamente, ¿no?, se traen de Japón y se ensamblan en un país determinado, en la fábrica en un determinado. Después se pasa a un semi-knockdown, en donde se mezclan componentes de Japón, claves, los de mayor valor añadido, con componentes locales que empiezan a ser interesantes. Después, como las curvas se van cruzando, como resulta que obviamente con el paso de los años hay un incremento de costes en Japón, la compra de componentes en Japón, que siempre es posible, que a veces es más complicada por costes. Luego se empieza a trabajar con plantas locales, productores de componentes, y empiezan a localizar bastantes piezas aquí. Y para terminar, se pasa al proceso global de globalización, en el cual las compras de componentes son globales en todo el mundo, además a escala planetaria, además ligando el diseño del producto, los mercados, las compras y la estandarización y utilización de un mismo componente en distintos modelos que van a distintos mercados. Y esto, que lo he explicado en 3 segundos, les puedo asegurar que hacerlo es súper complicado. Se puede hacer, pero es súper complicado. ¿Cuál es el proceso? ¿Cómo se lleva adelante esto? Bueno, pues recapitulo. Primero, se define el producto en función de los mercados. Después se decide cuántos mercados pueden realmente acceder a recoger, a recibir ese modelo. ¿Cuántos cambios se tienen que hacer para adaptarlo al mercado? Todo esto en la etapa de planificación de producto. Entonces se pasa al diseño. ¿Y el diseño cómo se hace? Bueno, desde hace años, y lo saben todos ustedes, los diseños se hacen de una forma centralizada, digamos, como se dice ahora, en la nube. Se diseña informáticamente con programas informáticos que están en el intranet de la empresa, sujetos a entrada de hackers, muy complicado, y en donde los equipos de diseño, como el diseño está centralizado, los equipos de diseño son multinacionales y además están en distintos países. Y uno puede diseñar, por ejemplo, en una moto la horquilla delantera, el otro puede diseñar los frenos, el otro puede diseñar el sillín y el otro puede diseñar lo que sea, el cuadro. Bien, y todo eso se hace simultáneamente. Y como están comprando a nivel global, lo que ya se está haciendo a ese nivel es empezar a decir ya cuál es el productor de componentes en el país que sea que va a producir ese componente. Y entonces, a ese nivel, en ese estado de diseño, se intenta involucrar al fabricante de componentes. Luego, esto de diseñar algo y llevarlo, me lo puedes producir, estos grupos ya no lo hacen. Es decir, a los diseñadores de componentes, a los productores de componentes, ¿y cuáles son? Hombre, una empresa de este tipo, bueno, todas las empresas de este tipo han desarrollado una serie de contactos con una serie de componentes a nivel planetario
que normalmente hay una lista de aquellos los favoritos. Luego se empieza a trabajar con ellos y si la cosa no funciona, evidentemente se cambia, ¿no? Por ejemplo, les puedo decir, yo tuve muchas experiencias de cuando Japón se empieza a abrir a comprar componentes chinos. Bueno, pues si recuerdo bien, había un equipo en Japón de unos 100 ingenieros que estaban en el departamento de compras, que su objetivo era hacer un análisis, pero pormenorizado, de los, no recuerdo, pero puede ser de 1000 empresas chinas de componentes, ¿no? Y entonces, bueno, pues iban a las empresas y hacían verdaderas auditorías técnicas, pero realmente de detalle, ¿no? Y entonces al final se clasificaron los productores chinos en 3 categorías, que eran las fábricas chinas que eran subsidiarias de empresas japonesas y que producían con una calidad prácticamente igual que Japón, con unos costes. Entonces esas fábricas te daban unos productos que tenían unos costes un 30% inferiores aproximadamente a los costes japoneses. Segundo nivel eran las empresas chinas que no eran subsidiarias pero que tenían acuerdos de asistencia técnica y de cooperación tecnológica con empresas japonesas. Y ahí los costes eran aproximadamente más o menos, ¿no? Un 50% por debajo de los japoneses. Y pues estaban las empresas chinas, que tenían unos costes que podían llegar a ser 70% por debajo de los japoneses. Y entonces, en función del componente del producto, se decidía ir a un grupo o a otro. Y entonces íbamos a visitarlos y íbamos a discutir con ellos proceso de producción, cómo lo hacían, el horario, la logística, absolutamente todo, la garantía. Yo recuerdo que cuando empezamos, incluso desde aquí, desde la fábrica de Barcelona, a comprar productos chinos, y nos sentábamos aquí con el presidente de la compañía china que venía a vernos y le pedíamos y discutíamos los contratos, cuáles eran las garantías, los costes de garantías, con los cuales iban a cubrir los componentes, no el precio, los componentes que nos enviaban a la fábrica. Las primeras reuniones no nos entendimos porque para ellos el concepto de garantía no existía. Es decir, no daban garantías. Es decir, ¿por qué? Porque en Japón en aquella época la cosa ha cambiado. En Japón en aquella época no se daba garantías. Si había un producto que no funcionaba y el consumidor era muy insistente, simplemente se le cambiaba y fuera. Era más barato cambiárselo que montar un sistema, como tenemos en nuestros países, de control, gestión, etcétera, y pago de garantías, ¿no? Con esta política que he dicho de globalización en el diseño de componentes, todo el mundo entenderá que la definición y la decisión de la planta final que va a producir es irrelevante. Y entonces la producción es volátil. Es decir, si yo tengo todo el sistema organizado, lo he diseñado en la nube, tengo los ingenieros por todo el mundo y tengo las compras de componentes por todo el mundo, yo puedo llevar esa producción a cualquier sitio en cualquier momento y puedo cambiar de una fábrica a otra, hombre, no de hoy para mañana, pero con cierta facilidad. En el fondo, desgraciadamente, es lo que hemos visto, por ejemplo, aquí en este país nuestro, en la deslocalización de ciertas compañías japonesas, que se ha hecho con bastante facilidad y, por lo que yo sé, sin interrumpir realmente los suministros normales al mercado. Lo cual quiere decir que esto también cambia todo el esquema mental que se tiene. Y para terminar, yo diría, el tercer elemento importante en la globalización de una empresa multinacional de este tipo, que puede ser japonesa, y yo creo que lo mismo se puede aplicar a cualquier otra nacionalidad, es la globalización de los recursos humanos. Es decir, la gestión de los recursos humanos evidentemente es local, pero a nivel de dirección es evidente que desde hace ya tiempo, y esto lo vemos en la prensa todos los días, se ha pasado ya de empresa multinacional que monta una operación en España, por ejemplo, y que manda su gente, top management, desde Japón a España, por conseguir contratar realmente profesionales locales. Y yo creo el secreto de todo esto de cualquier empresa, y no es fácil de hacer, es saber manejar conjuntamente equipos multinacionales en la dirección a primer nivel y segundo nivel. ¿Para qué? Para que trabajen con mentalidades distintas, idiomas distintos, conceptos distintos, formación distinta. Yo creo que eso es el truco. Y estamos viendo, yo lo he vivido personalmente, empresas japonesas o de otros países que no son capaces de hacer eso, tienen problemas de desarrollo, porque eso se frena.
las empresas que van adelantadas en el tema de la globalización también de recursos humanos, yo creo que están innovando y están avanzando muy rápidamente. Bien, esto fue de una forma muy resumida, no sé si voy bien, Valentín, los 4, digamos, pinceladas que puede dar de cómo se ha hecho o cómo se hizo en su momento la internalización de un grupo multinacional japonés. ¿Cómo se aplica esto a una pyme hoy? Bueno, pues las diferencias son brutales, ¿no? Es decir, total. Es decir, una pyme, por ejemplo, española. Estamos en un mercado interno, pues pequeño. Y si además es una pyme que su mercado natural no es todo el país, sino una autonomía, una región determinada, pues el mercado es mucho más pequeño. Aquello de experimentar el mercado, olvidémoslo. Por otra parte, los costes pues, no son bajos. En tercer lugar, tenemos un problema ahora, que es que, queramos o no, existe un mercado global que, claro, que en el 1970 no existía. Luego, todo eso hace que, obviamente, aquellos procesos de internalización, de esos procesos se puedan aprender, obviamente, algunas cosas, pero que no se pueden aplicar tal cual, por eso y por otras muchas cosas que ahora vamos a comentar. En cualquier caso, una pyme lo que sí que tiene que hacer es lo mismo que hicieron las empresas multinacionales en su día, es decir, analizar, tengo un producto con una tecnología adecuada que se puede vender y se puede vender fuera, mis costes son competitivos, tengo los recursos internos y las personas para dirigir el proceso, y cuidado, subrayo el tema de las personas, y segundo, tendré la paciencia, digamos, vital y la paciencia financiera para aguantar el lanzamiento o la entrada de mi empresa en un mercado determinado, el que sea, porque, como se dice, el periodo de maduración normalmente no es inmediato, puede tardar de 2, 3, 4, a 5 años. Es que depende, cada empresa evidentemente es un mundo. En cualquier caso, en la experiencia que estoy teniendo ahora en este puente al cual se ha referido Valentí, de llevar y traer empresas españolas a Marruecos, por ejemplo, y de Marruecos acá, lo que nosotros estamos diciendo a las empresas es, cada empresa decide lo que quiere hacer, pero lanzarse una actividad de exportación únicamente para que sea puntual no nos parece que es lo adecuado, y normalmente nosotros intentamos no involucrarnos en esos proyectos. Nosotros aconsejamos a las empresas que vienen a vernos que si pretenden internacionalizarse es para quedarse. O sea, que la internalización sea una actividad a partir de un momento estratégica y normal, natural en su empresa. De un primer viaje a cualquier país y también a Marruecos no sale nada aparte de 2 contactos, pese a que sigue siendo muy interesante, si uno va a Marruecos, pues ir a ver al ICEX, por supuesto, ir a ver a la oficina de representación comercial de nuestra embajada, por supuesto, ir a ver a la embajada, por supuesto, a la Cámara de Comercio, pues también, pero con eso no hacemos nada. Se hace contacto, se intercambian tarjetas, de acuerdo, pero lo que nosotros decimos, después de eso, que hay que hacerlo, que está muy bien, hay que hacer una labor, o se ha hecho antes, o se tiene que hacer después, muy seria de análisis de cuáles son. Por ejemplo, 1, tus fortalezas y debilidades. Has de saber qué fortalezas tienes en tu empresa y qué debilidades tienes para poder pensar eso cómo lo trasplanto al mercado al cual puedo ir. Segundo, estratégicamente has de definir qué quieres hacer. Es decir, ¿quieres ir a un país y después de analizarlo, quieres hacer una joint venture con un partner local o quieres montar tu propia, aunque sea pequeña, tu propia estructura? Eso es muy importante de entrada, porque dependerá de la mentalidad empresarial que cada empresa, que cada empresario tenga, y eso es algo que tiene que definir obviamente la empresa, porque en este caso el consultor le puede aconsejar, pero es el empresario quien va después a hacer el negocio y el que se tiene que sentir cómodo con la situación. Por ejemplo, en Marruecos se está viviendo, y esto se ha publicado muchísimas veces ya, una segunda o tercera etapa, el momento aquel primero en el cual un montón de empresas españolas fueron allá a crear plantas productoras con costes bajos para después reexportar a España. Esto se sigue haciendo. De hecho, hay zonas francas donde hay subvenciones, a rebajas de impuestos, etcétera, etcétera, donde se siguen montando plantas de producción, etcétera, etcétera, pero
Nosotros lo que aconsejamos a los que vienen a pedirnos a trabajar con nosotros es que además de eso consideren que si están allá o incluso antes de montar la producción se dediquen al mercado local, al mercado marroquí. ¿Por qué? Porque es que Marruecos ya es un mercado importante. Luego, no se trata de ir solo allí a producir y traérselo todo para acá, que bueno, puede ser importante, sino ir a Marruecos, desarrollar el mercado marroquí. Y la tercera derivada de esto, no la segunda, sino la tercera, es que una vez implantado en Marruecos comercialmente, por ejemplo, incluso solo comercialmente, es decir, y una vez asentada la operación, y nosotros decimos, y una vez hayas ganado el dinero y estés contento, si no, para, es decir, rebobina y replantéate otra vez toda la situación. En lo que las empresas, algunas están haciendo es utilizar Marruecos, muchas veces con socios marroquíes que tienen más experiencia que nosotros. Digo, Marruecos como plataforma de exportación al resto del África subsahariana. Esto es muy importante, es complicado, hay países evidentemente que están todos los días en el periódico, pero hay otros que no. Y hay grandes posibilidades de negocio. Pero esto se tiene que hacer una vez uno ha experimentado con un mercado marroquí. Por ejemplo, nosotros desaconsejamos hacerlo todo a la vez. Creemos que no es así. Hombre, Marruecos es un mercado importante, tiene 33 millones de habitantes, el 59% de la población ya es urbanista, ya está en ciudades. El PIB per cápita todavía está bajo, pero ha crecido bastante, a una tasa de un 3 o un 5% en los últimos 5 años. En estos momentos, el año pasado estaba sobre 3.300, 3.400 dólares americanos. La inflación está sobre el 2.5% y un paro en el 9%. O sea, son unas cifras muy razonables. Y una cosa muy interesante que tiene es que tiene una población muy joven, que además cualquiera lo ve cuando va a Marruecos. Es decir, la edad media de la población son 25 años y un 48% de la población está por debajo de 25 años. Y la población que supera los 60 años solo es el 9%. Evidentemente esto va a cambiar, la pirámide cambia. Pero Marruecos está en un momento en donde hay una población con grandes ansias, obviamente, de hacer cosas, de crecer y de vivir mejor. Y ya hay mercados y se está creando ya existe una, yo diría incipiente, pero ya en números importantes, clase media, que es evidentemente el mercado al cual tienen que ir, en principio, la mayoría de los productos, por ejemplo, de nuestras pymes. En cualquier caso, lo que las pymes tienen que hacer y hacen es lo mismo que hicieron las multinacionales, es decir, analizar el mercado al cual quiero ir, cuál es mi competencia y en qué marco jurídico y fiscal me voy a montar. Y esto se tiene que hacer sí o sí. Si puedes hacerlo con tus recursos propios, hazlo. Si no, contrata a alguien, pero eso es mucho más importante. Yo diría invertir algo de dinero en eso para ir con una información más seguro que ir un poco a la brava después de hacer un primer contacto y después de que te hayan prometido que no te preocupes, yo te lo arreglo. Porque eso no funciona en principio casi nunca. Como digo, la operación tiene que ser seria y si se busca un partner marroquí, nuestra experiencia es, lo buscamos, por ejemplo, pero a nuestras empresas españolas les decimos cuidado con que en los últimos 20 años en Marruecos ha pasado que en muchos países en la primera oleada de empresas españolas que fueron a Marruecos fue un poco de todo. Y fueron empresas españolas que venían de la filosofía empresarial pelotazo y dijeron, yo esto lo repito en Marruecos. Y entonces fueron otras que evidentemente no hicieron eso. Y esas tienen muy buen nombre y muchas de ellas siguen estando en Marruecos. Otras intentaron hacerlo como en España, fracasaron obviamente, se volvieron para acá, pero dejaron un mal sabor de boca en Marruecos. Luego, en algunos proyectos que hemos desarrollado, cuando hemos contactado a empresarios marroquíes, muchos de ellos, como estábamos comentando incluso antes, evidentemente con títulos universitarios, educados en Francia, muchos de ellos educados en España, etcétera. O sea, gente que se puede hablar al mismo nivel que estamos hablando nosotros. Muchos son reticentes al tipo de empresa española que le podemos presentar y evidentemente si la empresa española decide entrar, aunque sea comercialmente, lo que no se tiene que hacer, y no lo hacen, es decir, bueno, pues mira, pues dejo el catálogo
la forma de hacer el pedido es esta, ya me diréis algo. Nunca le van a llamar, pero nunca. Luego, lo que hay que hacer es un plan de operaciones si tienes un partner, con tu partner, y pensar que tienes que invertir de entrada, desde el minuto cero, has de invertir en política de marketing, publicidad, promoción, etcétera, para introducirte en ese mercado, porque si se lo dejas en manos del partner local, no lo va a hacer. No lo va a hacer, o quizá lo hace de una forma que no representa realmente lo que tú quieres realmente comunicar con tu producto. Después está el tema de si vas a ir management local o no. Hombre, nosotros aquí lo que se aplica es la lógica y aquí el proceso muy parecido el que se hizo pues hace 40 años o 50 años multinacionales, lo normal, salvo que de entrada no encuentres una persona con la cual realmente confíes, un partner local, lo normal es mandar a alguien de aquí, luego por eso has de tener un pequeño equipo en España, un pequeño, que esté dispuesto a, entre comillas, no perder, pero invertir tiempo allá. En los comienzos las cosas no se pueden dirigir desde España, no se pueden dirigir desde Barcelona, desde Madrid, desde Bilbao, hay que estar in situ y evidentemente uno de los primeros objetivos de este manager español o de este pequeño equipo español que está allí, uno de los primeros objetivos es buscar la persona o las dos personas o las tres personas locales que puedas introducir en la empresa, que puedas educarlos, que puedas con el tiempo confiar en ellos y que puedas pasar la gestión. La gestión al final, de una forma o de otra, nosotros pensamos que es mejor que sea local que no que sea española. Con todo ello, es un proceso que yo creo que está teniendo éxito. Pocas cifras, pero por ejemplo, en el año 2013, esto ha salido en la prensa, España exportó a Marruecos 5.500 millones de euros y pasó a ser el primer país exportador de Marruecos, pasando por delante de Francia, socio tradicional y históricamente protegido de alguna forma o beneficiado desde Marruecos por los lazos históricos y de lengua que existen. Esto representa el 31%, estas exportaciones españolas representan el 31% de todas las exportaciones de la Unión Europea a Marruecos. Luego somos un socio, nos hemos convertido, ¿gracias a quién? A las empresas. No está exportando el gobierno, quien está exportando son las empresas grandes, españolas, pequeñas y medianas, ¿no? El stock acumulado, por ejemplo, de inversión, somos el tercer país allí, después de Francia y de la Unión de Emiratos Árabes, luego no está mal y representa el stock de inversión española, todavía no es muy importante, el 10% del total del stock acumulado de inversión extranjera en Marruecos. Y aproximadamente, porque es difícil medir esto, muchas veces no hay datos, hay unas 800 empresas, de una forma o de otra, con delegación propia o a través de partners locales o de contratos de representación local, 800 empresas españolas establecidas o haciendo operaciones normales y repetitivas con Marruecos. Luego quiere decir, y muchas de ellas obviamente son pymes. Hay alguna del IBEX, pero fundamentalmente, obviamente, son pymes. Luego, ¿es necesario la internalización de las pymes? Yo creo que sí. Yo creo sí o sí, y es necesario y eso tiene que formar parte de su estrategia. ¿Por qué? Porque eso, además, tiene una otra derivada que es cuando uno se internacionaliza, tiene que hacer unos esfuerzos adicionales a los que has hecho antes para mejorar tus costes, los que sean. Y esto es bueno porque es una forma de protegerte incluso frente al mercado nacional. ¿Por qué? Porque es que en el mercado nacional, cuidado, el mercado nacional está abierto, ya es global. O tú te espabilas y reduces tus costes, pero no para exportar a Marruecos o a otros sitios, sino para seguir vendiendo aquí, o empresas, que es lo que está pasando, o empresas extranjeras van a venir con unos costes inferiores y la bombonera que creías que tenías protegida, que ya no existe, creo que esto ya se lo cree poca gente, te la van a quitar. Luego, yo creo que la internacionalización es buena, es necesaria y tiene que formar parte de la propia estrategia intrínseca de cualquier empresa, hombre, siempre que el producto y el servicio sea exportable, que este es el punto número uno. Estudiar tu fortaleza, si no es exportable, el proyecto se ha acabado. Y yo creo que en la situación actual
siempre hay que ver las cosas positivas. La situación actual de la globalidad yo creo que es mejor decir, creo que ahora es mucho más fácil para una pyme internacionalizarse que hace 40 años. ¿Por qué? Primero, porque existe un mercado global, segundo, porque existe una capacidad casi infinita de comunicaciones y porque realmente han aparecido un montón de servicios oficiales y privados, de consultorías, etcétera, 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 que te pueden dar el servicio que tú quieras. Luego, en cualquier caso, la experiencia de las pymes obviamente tiene que ser distinta a la de una multinacional porque los recursos no son los mismos, pero el objetivo tiene que ser el mismo final y es lo que está pasando y es lo que está ocurriendo en las pymes que tienen éxito. Y nada más. Muy bien, Jorge. Abierto a lo que queráis preguntar si no os he aburrido demasiado. Perfecto, hombre. Ahora tenemos media horita, ¿no? Media horita. Y podemos, sabéis, vuelvo a repetir, estamos conectados con Murcia, Iberian DFK y Avante de Murcia, y por tanto, buenos días, como lo he dicho antes, Iberian DFK y Avante de Madrid, buenos días, Asturias, que también están Iberian DFK y Avante Auditores, buenos días, Vitoria, los compañeros auditores de Avante, y Almería, los compañeros auditores, ¿no? Podemos, si os parece, podemos hacer si alguien de aquí tiene que hacer alguna pregunta, si no vamos haciendo preguntas. Ahí vamos a conectar directamente con cada oficina y que hagan una pregunta. Si hay alguna pregunta aquí. Pues yo te quiero hacer una pregunta, ¿no? Tú has hablado la palabra paciencia, ¿no? La has ligado al tema financiero y al tema vital, ¿no? Vital del directivo, ¿no? O sea, las empresas, las pymes, las grandes también, ¿no? Pero las pymes están ligadas a personas. Yo me gustaría que dieras una reflexión con un directivo, un propietario de una pyme, aparte de tener capacidad de ser un poco paciente financieramente, tiene de ser consciente, ¿no? Que esto de salir fuera es un proceso largo y tiene que implicarse muchísimo, ¿no? Si el que va adelante no lo tiene claro y no está dispuesto a dedicar muchísimos esfuerzos, es muy difícil, ¿no? ¿O no? No, absolutamente. Es decir, en las multinacionales muchas veces se dicen para que un proyecto funcione se tiene que implicar el presidente. Y esto pasa. Es decir, lo cual no quiere decir que sea el presidente quien tiene que hacer el trabajo, pero evidentemente el presidente de una gran compañía tiene que demostrar que cuando se toma una dirección estratégica, la compañía está detrás, él lo apoya y en la medida que pueda va a poner los recursos a disposición de quienes llevan el tema para hacerlo. En la pyme lo mismo. Luego, las pymes que son muchas veces el presidente es el propietario, es el director general, es todo. Esta persona se tiene que implicar y tiene que demostrarle a su equipo que el tema de exportación, como he dicho antes, es un tema que para la empresa, para su empresa, a partir de ahora va a ser un tema importante y estratégico. Perdón, no uno más para quitarse de encima un stock que ha podido acumular porque no sé quién en el mercado local le ha dejado de comprar. Esto es evidente. Eso es punto 1. Y punto 2, hombre, la actividad de exportación es una actividad, todo el mundo lo saben, es una actividad que requiere una cierta conocimiento y especialización, es decir, idiomas, mentalidad abierta, el pensar que tienes que negociar con gente con una mentalidad completamente distinta a la tuya. Entonces, un propietario de una pyme, que es el hombre orquesta que lo hace todo, es probable que, tiene que ser el hombre que impulsa el tema, tiene que ser el hombre que personalmente, el hombre o la mujer, que en una primera etapa físicamente incluso se tiene que involucrar, pero es muy probable que si de este análisis de fortalezas y de debilidades él saca la conclusión que hay mercado o mercados, y poco a poco, etapa por etapa, para sus productos o servicios, lo que inmediatamente tiene que empezar, o en el minuto 2, es pensar a qué persona contrato parcialmente, temporalmente, de la forma jurídica que sea, para que realmente me empiece a llevar el tema de exportación, persona a la cual confío y persona que voy a supervisar y vigilar. Pero es evidente que el propietario, el presidente, el consejero delegado de cualquier empresa tiene que dar el mensaje de que esta nueva labor que iniciamos es importante. Si no, eso no va a funcionar. ¿Por qué? Porque el día a día, esto pasa a todo el mundo, el día a día te come
Y el día a día es pues los suministros al mercado de aquí, los pagos, no sé qué. Luego, tiene que ser claro que eso sigue siendo importante porque es el pan de la compañía, pero que si iniciamos una nueva labor, o hacemos el trabajo nosotros o no nos lo va a hacer nadie. Luego, si no estás decidido a involucrarte o hacer que alguien de tu equipo se involucre, no te metas, porque vas a perder el tiempo. Es decir, hay un dato que tengo, que es curioso, que no he podido verificar, pero que dicen, hay una consultora española llamada Talengo, que ha estimado, no sé cómo, que en los últimos 3 años las empresas españolas han perdido 2.460 millones de euros en el tema de exportación por haber elegido mal a los directivos que se han ocupado del tema. Doy el dato y no puedo dar, pues no lo tengo, perdón, el cómo han hecho el cálculo, que como economista estoy interesado en cómo se hacen estos cálculos, pero bueno, si es verdad y se ha publicado, lo cual no quiere decir que todo lo que se publica es verdad, pero se ha publicado, el tema es cómo para pensarlo, ¿no? Bueno, escucha, si me permites, remachando el clavo, y supongo que lo compartirás, el dar este salto es un tema estructural para la empresa, es un cambio estructural, no es un cambio marginal. Entonces quiere decir que alguien ya sedimentado, alguien o algunos, un equipo de la empresa, se ha de trasladar al nuevo proyecto. Por lo tanto, es alguien que ya vive el ADN de la empresa, no se ficha 2, 3 N personas para mandarlos allí. Y luego también hay que cubrir la retaguardia de aquí, porque estos que se van allí desaparecen de aquí. Claro, claro. O sea, y por eso hay que verlo como un proyecto integral de empresa, no como una aventura de que me voy a trasladar a tal sitio. Absolutamente. Es así. Comparto esa idea. El factor humano siempre, ¿no? En la empresa. Muy bien, María. Pues vamos a ver, vamos a conectar, vamos a decir que no haya ningún problema técnico, ¿no? Normalmente nosotros utilizamos este sistema de comunicación para relacionarnos, los compañeros de Avante, la firma de Avante y los compañeros de economistas y abogados de Iberian DFK, y normalmente funciona. Si no funciona hoy, os voy a pedir perdón. Pues escucha, Ramón, de Murcia. Don Ramón, ¿me oyes? Bueno, buenos días, ¿me oís? Pues a ver, ¿hay alguna preguntita aquí los de Murcia? ¿Hay alguna pregunta? Sí. Nosotros lo primero, por supuesto, pues agradecer al ponente, ¿no?, que nos visite hoy, máxime viernes y a estas horas de la mañana, ¿no?, cuando todos tenemos todavía cosas que hacer y muchas ganas de descansar, ¿no? Pero todos los ejecutivos son gente que trabaja, tú. Aprovechar y abusar de su conocimiento sobre las relaciones hispano-marroquíes. En esta zona y también en la oficina de Málaga se da con mucha frecuencia empresas de logística que se están estableciendo en Marruecos, igual que empresas del sector servicios puros de consultoría, asesoría y auditoría. ¿Cómo ve la seguridad jurídica y el entorno actual para esa instalación? Porque en la mayoría de los casos parece que se instalan en el tema de las logísticas, sobre todo el transporte internacional, por una exclusiva causa de costes, ¿no?, de que los costes allí de mano de obra y, bueno, actualmente de materia prima son inferiores. ¿Es suficiente ese motivo para trasladar o deslocalizar las empresas españolas allí en Marruecos? Bueno, depende de cada empresa. Yo diría que no. Yo diría que no, y lo ideal sería que fueran con otro objetivo. Otra cosa es que no lo sé, cada empresa es un mundo, que una empresa determinada, por ejemplo el sector de logística, se esté muriendo en España por las razones que sean, y entonces antes de expirar definitivamente decida dar el salto allí para ver si puede realmente volver a remontar. Pero no, lo que usted dice es verdad. Hay un montón de empresas de logística que se están yendo, unas cuantas a Marruecos, empresas también de servicios, y hay varios modelos. Uno es empresas españolas que son las tractoras, por ejemplo, empresas en distintos mundos industriales o incluso todavía en el mundo de la construcción o de materiales de construcción, que se establecen en Marruecos y entonces se quieren llevar con ellos e invitan después a ir a Marruecos a empresas logísticas españolas con las cuales ellos están trabajando en España. Eso es un modelo. Y esto, pues hombre, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque tú, empresa logística, ya vas a Marruecos también arropado
por una empresa que normalmente podría ser incluso de mayor volumen, que es tu cliente primero, primordial y principal, y vas de la mano de alguien, ¿no? Que a lo mejor ha ido antes que tú y que conoce el mercado marroquí. Esto por un lado. Pero por otro lado, hay, como he dicho en mi pequeña exposición, empieza a aparecer un mercado local marroquí, pero en 1001 actividades económicas interesante. Y yo creo que, a ver, en Marruecos faltan muchas cosas, es evidente. No es lo mismo, cualquiera que ha ido a Marruecos, me parece que muchísima gente hemos estado en Marruecos muchas veces, se da cuenta que no es lo mismo las 5 grandes ciudades de Marruecos que cuando sales de ahí. Evidentemente la renta per cápita media de $3.300 pues dice muchas cosas, esto es evidente, pero yo creo que hay ya un mercado local incipiente de clase media que exige productos y servicios que dan pie a la existencia de empresas españolas de logística o de servicios comerciales o de servicios de consultoría o de outsourcing laboral incluso, con un conocimiento. ¿Y qué es lo que se valora y qué es lo que muchas veces en Marruecos, como en muchos de estos países, no existe? Es el know-how. Es decir, la empresa española, por eso he dicho en un momento, si la empresa española tiene su tecnología propia, bueno, es una forma de hablar de know-how, que puede ser de producto o de servicio, la aportación de esa forma de hacer, forma de gestionar tu empresa de logística, tu servicio tal, pues seguramente es mejor que la marroquí, y eso es lo que les gusta, y eso es una ventaja competitiva que tienes, bueno, que has de analizar previamente para asegurarte que no vas a meter la pata y que no te vas a estrellar, pero es una ventaja que yo creo que tenemos y que favorece, pues eso, la presencia de estas 800. Y respecto a la otra pregunta, o a la primera, que era la seguridad jurídica, hombre, seguridad jurídica, nosotros pensamos que todo es mejorable, pero la seguridad jurídica yo creo que existe bastante. Por ejemplo, hay un sistema impositivo clarísimo, es transparente, hay unas subvenciones clarísimas, el sistema jurídico marroquí está muy copiado prácticamente del sistema francés, del derecho francés, que es muy parecido al derecho español. Luego, y lo digo como no abogado, luego que me perdonen los abogados, espero no haber dicho una barbaridad. Luego hay una seguridad jurídica, por ejemplo, repatriación de beneficios, no hay ningún límite. Constitución de una empresa en Marruecos, no hace falta que haya ni mayoría local ni socio local. Uno puede tenerlo, pero puedes montar una empresa 100% capital extranjero. Volviendo a la repatriación de beneficios o de transferencias, se puede hacer ningún límite. ¿Cuál es el problema? Hay un problema. ¿Cuál es un problema? Pues que en vez de hacerlo en 48 o en 24 horas, como lo hacemos aquí, pues ahí pueden tardar 3 semanas. Esto te lo tienes que meter en tu planning de caja, porque evidentemente la cosa... hay mucha burocracia y en principio no hemos visto grandes impedimentos que hagan que los negocios no puedan funcionar. Sí, cuando vas allá cambias un poco la velocidad a la cual estás acostumbrado a funcionar. Quiere decir, las cosas en Marruecos, como muchísimos de estos países, pasa lo mismo en muchos países latinoamericanos, y no tiene nada que ver culturalmente una cosa con la otra, van mucho más despacio que las cosas aquí. Y cuando un poco, haciendo el símil con el tema japonés, saben ustedes que cuando un japonés dice hi, estás hablando con él, esto ya lo sabe todo el mundo, no quiere decir sí, quiere decir que te ha entendido, pero que no sabes si está de acuerdo o no está de acuerdo. Y esto ha provocado tremendos problemas a lo largo de los siglos de contacto Occidente-Oriente. Lo mismo en Marruecos no te dicen hi, pero en Marruecos cuando te dicen que vale, te llamo, es probable que no te llame nunca. Luego, como no seas tú quien llame y quien insista, y como decía María, como no tengas un equipo dedicado que esté sobre el tema y que siga promoviendo la entrada de tu empresa y promoviendo el servicio y buscándolo, etcétera, pues es probable que aquello se difumine. Es decir, ahí está el tema de la perseverancia. Casi todo, ¿no? Pero bueno, muy bien. Ahora vamos a saltar a Madrid, don Pedro Ávila. ¿Hay alguna pregunta aquí en Madrid? Hola, buenos días. Don Pedro, ¿me escucháis? Días. Sí, perfecto. Vale. Bueno, la pregunta del millón,
que yo creo que se hace en las empresas que por algún motivo quieren internacionalizarse, es saber cuándo es el momento de hacerlo y dónde. Entonces esa no sabría yo cómo responder a un cliente que me preguntara a mí, vamos. Pues yo tampoco. yo tampoco. Es la pregunta del millón y yo creo que dependerá mucho de la empresa, del producto que tengas, de el tiempo que quieras dedicar. Vamos, voy a decir una cosa de perogrullo y seguramente tonta, pero vamos a ver, si tienes poco tiempo y tienes que elegir, y perdón, es un símil no muy serio, pero entre ir a Colombia o ir a Marruecos y puedes ir a las dos, o sea, pues yo le diría a la empresa, ¿tienes mucho tiempo? No, bueno, pues mira, de Barcelona, Madrid o cualquier ciudad de España que tenga contacto. Un vuelo a Casablanca son 1 hora y media y a Colombia son, ¿cuánto? 6, 7, 8 o 9, ¿no? Tú mismo. Es decir, yo empezaría cerquita, porque debe tenerlo más a mano, pero claro, hay tantos factores que entran, si está cerquita, pero el mercado es pequeño, en cambio está lejos y la posibilidad, la previsión de generar beneficios es grande, pues hombre, te lo piensas. Pero yo diría, y también depende la situación, pues no sé, si vas a un sitio o estás pensando en ir a un mercado y resulta que en aquel momento tienes la información de tu competencia, que te dice que en el último año ha habido 2 empresas que han cerrado por no motivos intrínsecos al mercado, no porque el mercado haya desaparecido, sino por motivos internos o por reestructuración estratégica de la compañía y que se han ido, hombre, te están dejando una brecha de mercado seguramente. Bueno, pues plantéatelo. Luego, como ha dicho muy bien, es la pregunta del millón y yo diría que cada caso es un mundo. Es un mundo y yo creo que el consultor o el abogado, el economista, primero tiene que, junto con el responsable, el propietario o director de la empresa, analizarlo y de alguna forma llegar conjuntamente, él tiene casi que ser el primer convencido de que tiene que hacer esto allí, casi al mismo tiempo que tú se lo estás diciendo. Incluso psicológicamente yo creo que es mejor que sea el quien te diga, ¿no te parece que es mejor ir allá? Hombre, y tú si profesionalmente crees que es así, dice, chico, que te has adelantado. Perfecta decisión, ¿no? Bueno, gracias, don Pedro. Bueno, Asturias, buenos días. Don Luis Menéndez o Arturo Álvarez, uno de los dos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos un poco días. insistir en lo que comentaba Ramón, ¿no? En cuanto a la seguridad jurídica. Nosotros lo que vemos aquí de las empresas, sobre todo que exportan, más que las que se van a establecer fuera, es que se produce un cansancio porque ese tiempo que hablaba el ponente ahora en cuanto a que las transferencias están claramente identificadas en cuanto al marco legal, pero que se hacen interminables, contenedores que llegan a puerto y que no se descargan. Quizás esa seguridad jurídica, pero ya de micro, no de macro, es la que realmente hace fracasar muchas veces los proyectos. Y no me extraña que, como decía el ponente al principio, las empresas que empiezan a exportar al 50% al cabo de un año lo deja de hacer y a los 4 o 5 años el 70% lo ha dejado, ¿no? Quizás eso es, yo creo que lo que, ya no para implantarse, sino que para exportar, es lo que denotamos aquí de los empresarios. No sé si es coincidente con la suya. Sí, no, absolutamente, pero mire que por esta experiencia han pasado todas las empresas que se han internacionalizado, incluso las grandes multinacionales. Le puedo asegurar que en mi época de gestión de la multinacional, pero sobre todo todo el equipo que tenía, las horas y horas y horas y días y viajes que, iba a decir, se han perdido, no, que se han invertido en ir a verificar las cosas más nimias, como por ejemplo, pues mire usted, cuál es el embalaje y cómo se tiene que flejar el embalaje que se tiene que enviar con un producto tuyo a no sé qué mercado y qué tiene que poner la etiqueta. Bueno, esto es una experiencia que los empresarios que están exportando la están viviendo. Bueno, pues en muchos casos esto ha representado
hacer viajes intercontinentales, no solo para discutir de esto, obviamente, pero para discutir de eso también, y es pérdida, en fin, pérdida, es una inversión de tiempo. Es evidente que el inicio de cualquier cosa es complicado, surgen problemas o lo que son presuntas barreras que muchas veces no se habían previsto y evidentemente es un tema de perseverancia. Y allí pues es evidente que todos somos humanos y si el empresario que sale no está dispuesto a aguantar esos retos y no está dispuesto, como también se ha dicho desde ahí por José María, si no lo puede hacer él, a que alguien de su empresa en el cual tiene confianza y conoce a la empresa se dedique, pues que no lo haga. Pero es que la actividad exportadora creo que es interesante y evidentemente pensar, hombre, ojalá fuera así, pero pensar que desde el primero que esto se va a hacer casi solo y que el primer año vamos a hacer beneficios, pues, hombre, nosotros trabajamos cuando nos piden asesoría, intentamos que sea así para nuestros clientes, pero claro, es que suena la flauta por casualidad, porque es muy probable que de la misma forma, bueno, yo no sé si ocurre en todas, pero yo estoy acostumbrado a, en una empresa, una gran empresa, producir productos, y algunos de ellos te dan beneficios, algunos de ellos te dan pérdidas, algunas enormes, pero que tienes que mantener, porque para mantener una gama que responda a las necesidades de los clientes, yo tengo cientos de experiencias que les puedo contar de cuántos productos de multinacionales producidos con la mejor tecnología y calidad están dando pérdidas a esa multinacional, pero que en su conjunto todo está dando beneficios y eso permite que la empresa siga funcionando, diseñando, etc. Bueno, esto es muy complicado en una pyme, es evidente. ¿Por qué? Porque tiene menos personal, tiene menos recursos financieros, etcétera, etcétera. Pero a pequeña escala ese modelo se ha de reproducir. Si no, que no salga. Ahora, cuidado que las pymes de otros países, como todos ustedes saben perfectamente, están saliendo. Luego, yo diría que el empresario español, y esto lo aprendí mucho, es decir, y seguramente todos ustedes tienen también la misma experiencia, hombre, pues a lo mejor, claro, si estás solo no puedes hacerlo, pero alguien que se dedica a la exportación de una pyme, a lo mejor tiene que pensar que tiene que pasarse fuera de España pues 200 días al año, que por cierto es lo que hacen muchos ejecutivos de grandes multinacionales que están en el mundo internacional, no solo los top, sino de segundo, tercer y cuarto nivel. Bueno, claro, eso requiere un esfuerzo, requiere una dedicación personal y requiere sacrificios, muchos de ellos familiares, pero no voy a hablar de eso porque entonces tendría que venir mi esposa aquí a hablar y explicarlo. Bueno, muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a Vitoria, nos quedan dos preguntitas, tenemos 5 o 10 minutos. Don Chema, buenos días. Hola, buenos días. Don Chema, ¿alguna pregunta? Jorge, sí, yo lo que quería transmitir es lo siguiente. Tengo ¿Qué pasó hoy con el pañuelo? ¿Qué le vas con el pañuelo? Es que sabía que tenía que hablar. Me tenía que cambiar, sabía que tenía que hablar. Oye, la pregunta es la siguiente. Tengo ya la pyme, tengo el producto estudiado, tengo capacidad, además vivimos cerca de Bilbao, que también es importante, y me voy, pero y quiero información. Y voy donde un Jorge de turno. Y yo no sé si veo seriedad en algunos, y sobre todo lo que he visto es en las grandes, en las multis, planteando informes que lo único importante era el coste de esos informes, pero que luego te vas y vives una experiencia de una inversión de 10 millones de euros, para aquí no es mucho, ¿no? Además, vuelvo a decir, cerca de Bilbao, que somos, y se va a Pune, a la India, al lado de Mumbai, antes Bombay, y resulta que en esos informes que han costado un montón de dinero, que han estado en el consejo para ir porque se cree que hay potencial, porque el producto que tengo allí se puede desarrollar y lo puedo vender, pero no me dicen pues la religiosidad de la gente que vive allí, no me dicen que la abuela le dice a un trabajador allí que este mes tienes que ir a rezar y se van y no vuelven y no van a trabajar. Es decir, que cuando ya tenemos los medios y los productos, o que los sí son como los de Bilbao con turbante, pero y eso no me lo transmiten en ese estudio. Entonces no sé, Jorge, la seriedad de al que me dedico una vez que estoy preparado, lo quiero hacer y tengo mis esfuerzos. Hago una inversión de mucho dinero. Te estoy hablando también de gente del grupo Mondragón, en Pune, que están ahí unas cuantas empresas de aquí, del País Vasco fundamentalmente,
Y hay una idiosincrasia de si el director tiene que ser de aquí, local o no, de todo lo que has comentado. Es decir, no veo seriedad en los estudios. Solo en el coste sí. Una seriedad te tratan de tú, pero cuando te mandan la factura es de usted, ¿no? Eso sí que lo veo. Pero luego no te dicen cosas de lo que has dicho tú, de cómo está el país, de la idiosincrasia. Es que lo que te digo es real, y además que vas a un país que vas mandando a gente y están deseando ir a trabajar, porque no saben ni qué hacer el domingo, ni a dónde ir, ¿no? Y eso que trabajan todos los días, incluido el sábado, ¿no? Y todos los que vienen de la India vienen todos tocados, ¿no? Hombre, ya está claro que allí Prada no se va a instaurar para que la gente empiece a vestir de Prada ya, ¿no? Pero joder, yo creo que falta seriedad, no sé si en los consultores, y te estoy hablando de los que he visto son de las grandes, de las multis, en decir cómo está, qué cohesión económica y social es en el país está. No sé qué opinión, es decir, yo tengo la pyme, ¿dónde voy? Donde un Jorge, porque es serio, ¿no? ¿O dónde puedo ir? La Cámara de Comercios, esa sería un poco... Y todo lo que te he dicho es real, Hombre, te agradezco de entrada tu adjetivo de serio, esto es bueno ya, tienes razón, pero no voy a hablar mal, porque no creo que deba de estudios de grandes consultoras internacionales, pero bueno, es decir, lo que en las consultoras lo mismo que en empresas, lo mismo que en coches, lo mismo que en abogados, pues hay consultoras y gabinetes buenos y honestos y que hacen bien el trabajo, y hay otros, pues no malos, pero menos buenos, ¿no? En consultoras internacionales, hombre, yo lo que sí hay, no hablando de la internacionalización, pero cuando yo también pedí informes a grandes consultoras internacionales, es decir, ya sabía que los informes eran un poco copiar y pegar, aunque en aquella época no hacían copiar y pegar, pero lo copiaban de otra forma. Era un copiar y pegar. Normalmente el informe lo hacía o un junior o un becario, aunque después el senior y el socio firmaba y venía a presentarlo, etcétera, etcétera. Pero en aquel momento, no es el tema que tú estás planteando, en aquel momento hacía falta un informe de una gran consultora multinacional que me dijera lo que yo ya sé, pero que tenía dificultades para introducirlo en la empresa, para tener un informe externo con un gran nombre que me dijera lo mismo, y entonces ya era un poco yo más capaz de convencer a mi equipo y de convencer a mi multinacional para hacer lo que quería hacer. Luego, en el fondo era era así. No es el caso que tú estás planteando, ¿no? Yo diría que ahí es distinto. Nosotros no sé, no es que lo hagamos bien o lo hagamos mal. Yo cuando hablo con muchas empresas le digo, y al principio se asustan porque piensan que este tío no nos va a decir nada, ¿no? Les digo, mirar, no esperar, yo no os voy a hacer un gran informe, no esperarlo, porque no lo voy a hacer. Yo voy a hacer un informe el necesario, corto, muy ejecutivo, y entonces, pero no lo va a hacer entonces el análisis, no lo va a hacer un junior, lo va a hacer un socio de la empresa, y cuando te demos el informe no tomes ninguna decisión. Tienes que reservar después un viaje, 2 viajes o 3 viajes, tienes que venir con nosotros y tienes que verificar con nosotros que lo que te hemos dicho es verdad, una forma muy coloquial de ponerlo, y en segundo lugar, si de pronto te das cuenta de que hay algo que no te hemos dicho y que te gustaría saber, pues nos lo dices. Y hasta que eso no se termine, para entendernos, no te enviamos la factura, para entendernos. Pero bueno, con esto no quiere decir, caray, qué guapo soy y qué bien que lo hago y los otros no, en absoluto. Yo creo que hay muchísimas consultoras que hacen un magnífico trabajo, pero esto que dices es verdad, hay de todo en la vida del Señor. Y respecto al otro punto que comentabas de mandamos ejecutivos españoles a India o tal y vienen y vuelven tocados. Sí, pero claro, pero es que yo creo que eso es muy difícil evitarlo. Por ejemplo, fijaros, ¿qué hace? Y un español no tiene que hacer lo mismo que un japonés, faltaría más. Pero los japoneses quizá en esto lo tienen un poco más sencillo. Tengo todavía, evidentemente, muchos amigos de la multinacional trabajando en muchos sitios, por ejemplo, el sudeste asiático. He ido mucho por el sudeste asiático y vosotros seguramente habéis tenido experiencias. Estar trabajando en una fábrica con 40 grados de temperatura exterior, dentro de la fábrica pues hace sus 45 no sé cuántos, en una fábrica que a lo mejor está escupiendo por día, pues lo mismo entre 10 y 15.000 vehículos. Imaginaros la logística que hace falta estar en una fábrica.
Bueno, pues el equipo multinacional japonés que está dirigiendo eso con un equipo local es un equipo que trabaja un poco a la japonesa, pues, 10 horas por día, y si quisieran trabajar 14, bienvenidos sean, pero trabajan mucho. ¿Qué hacen durante el fin de semana? Pues fundamentalmente solo hacen dos cosas: dormir y jugar al golf. No hay más. ¿Tienen vida social? No. ¿Se llevan a su familia? No. Normalmente a esos países no. Algunos otros sí, ¿no? Cuando a un ejecutivo japonés le decían, pues mira, te ha tocado ir a España, hombre, lo celebraban, de verdad. Y no quiero ahora ser súper patriota, pero aquí vivía muy bien, les gusta venir aquí a cualquier parte del país y disfrutan mucho. Lo mismo si los mandan a Francia, a Italia, Canadá, es decir, muchos sitios. No somos los únicos. Pero es evidente que el ejecutivo español o el empresario español que vaya allá, a ver, tiene que tener un poquitín espíritu de sufrimiento, poco, pero algo, y pensar que durante una época determinada lo que hace aquí no lo va a poder hacer allí. Y evidentemente, si no se mentaliza de eso, pues lo va a pasar muy mal. Y seguramente será un fracaso como empresa y un fracaso personal. Y hay un manual para... Pues no, es que no tengo ni idea. De la misma forma que os he dicho que, en general, los japoneses, por ejemplo, que siguen viniendo a España, les encanta, están encantados y se vienen con la familia y tal, pues yo he tenido en el grupo multinacional algunos japoneses que han venido y nos han podido integrar, que hablaban solo japonés, no hablaban inglés, por supuesto no hablaban español, por supuesto no hablaban catalán. Teníamos la fábrica aquí en Barcelona, no quisieron integrarse con nada, y cuando les dijeron al cabo de 2 años, pues ya estábamos hartos de que por fin se iba, pues el tío feliz. Nos dio un abrazo, entonces en la cena final estuvo muy contento y se fue. Hay casos de todo. En el caso de españoles allá, ¿cuál es la diferencia, yo diría? Y por aquello, caray, qué guapos somos, ¿no? Que, hombre, yo creo que es verdad que en España estamos acostumbrados, yo creo, a vivir bastante bien, con unos niveles de comodidad y de todo, ¿no? El tiempo, la comida, los amigos, tal, seguramente superior, con un nivel de renta inferior a otros países desarrollados, más desarrollados que nosotros. Y claro, cuando nos trasladan a un país muy subdesarrollado, con una mentalidad y una lengua y una forma social de actuar completamente distinta, pues estamos más chocados. Y olvidándonos de los conquistadores españoles, que ya hace mucho tiempo que pasaron de moda, en la última etapa no. Yo creo que España está saliendo, es evidente, está saliendo al mundo desde hace ya bastantes años. Pero todos, me parece que estaréis de acuerdo conmigo, que ha habido una etapa en la historia reciente de nuestro país en la cual nos hemos encerrado en el mismo, mientras el mundo no estaba encerrado. Luego, quizá ahora nos está costando un poco más salir, es probable. Pero yo creo que hay que salir y hay que sacrificarse. Bueno, para terminar, Encarna, de Almería. Buenos días, Encarna. ¿Nos oyes? Bueno, sí, os oigo ahora. Buenos días. Ahora bien, buenos días. Buenos días. Nosotros, por la proximidad que tenemos geográfica con Marruecos y nuestro sector hortofrutícola, como bien saben, que está muy desarrollado, le quería preguntar si tenía algún tipo de reflexión concreta para este sector implantado allí, porque nosotros lo que vemos es que las empresas se implantan pero para producir y exportar y no para vender el producto a nivel local. Es la particularidad de este tipo de empresas. Y otra más breve, que sería ¿qué indicadores ve para una retirada del mercado internacional? ¿Cuáles serían los principales indicadores que diría, pues ya nos vamos? Gracias. Sí, no, lo que usted dice es correcto, está pasando. Hay muchas empresas que van ahí únicamente a producir o a envasar o tal y marcharse. Lo que digo es, depende de la empresa, depende del producto, empieza a haber, yo creo, posibilidades
de acceso al mercado nacional marroquí, siempre y cuando el producto sea adecuado. Hombre, si una empresa tiene productos, pues no sé, es decir, productos derivados del cerdo, pues es probable que tenga aún más problemas en Marruecos por razones obvias que si es hortofrutícola, evidentemente. Y depende también qué tipo de fruta. Pero yo creo que ambos modelos son factibles. Quiere decir, la empresa que dice yo quiero ir a Marruecos solamente a producir, como saben, hay una serie de polos, de áreas francas en donde hay apoyos fiscales y apoyos de subvenciones y beneficios para establecerse si además exportas todo, pero la figura de producir y vender o exportar directamente de España, yo creo que existe en un mercado, como digo, que está evolucionando en los últimos años y uno lo ve cuando llega allí. Existe una clase media, existe un movimiento, existe gente con un poder adquisitivo que puede consumir ahora productos de una calidad de todo tipo que no podía hace 5 años o hace 10. Bueno, es la posibilidad que está apareciendo, y seguramente si ahora hiciéramos una lista de cuáles serían los sectores, los mercados atractivos en Marruecos, pues esa lista dentro de 5 o 6 años pues ya no será verdad, será otra, será esa completada, etcétera, etcétera. Luego, todo esto está cambiando y hay que estar, yo diría, permanentemente analizando el tema para decidir entrar o no entrar. Y la pregunta es, ¿cuál es el momento de salir? Pues yo diría cuando uno estás haciendo pérdidas y repetitivamente, quiere decir, salvo que no esté eso en el plan de operaciones. Es decir, si tú montas un plan estratégico y dices, por las razones que seas, yo acepto que voy a perder decreciente, ¿no? Bueno, no sé, los 3 primeros años, es mucho, y depende que sé, pero voy a perder, pero tengo una perspectiva de que con este modelo voy a empezar a ganar y acepto ese reto, pues nada, pues te aguantas y aguantas, ¿no? Otra cosa es que tú tienes un plan de operaciones, empiezas a actuar solo o acompañado y resulta que de una forma no aceptable empiezas a incurrir en pérdidas, tomas medidas correctoras y sigues en pérdidas, tomas medidas correctoras y sigues en pérdidas. Hombre, entonces a lo mejor evidentemente te tienes que plantear un tema estratégico diciendo, pues a lo mejor he tomado una decisión equivocada en primer lugar de venir aquí cuando no tenía que venir, ¿no? A mí me parece eso. O la otra función que algunas veces hemos visto, que ocurre desgraciadamente, que no es oro todo lo que reluce, es decir, que resulta que estableces una conexión con un partner local, sea comercial, sea productivo, y resulta que ese partner, pues al final no funciona como tú pensabas que iba a funcionar, no reacciona contigo como tiene que reaccionar, pues te hace alguna trastada, digámoslo claro. Ahí lo primero que tienes que hacer es recomponer eso, evidentemente, porque yo diría, también depende del empresario, pero al primer, al primer efecto negativo o impacto negativo, no te tienes que ir. Yo creo que tienes que ser persistente. La actividad de internacionalización es para quedarse. Errores los hemos cometido todos y los seguimos cometiendo todos, desde la multinacional más importante hasta la última pyme de cualquier país. Luego, yo creo que has de analizar cuál es el error, qué he hecho mal para estar en la situación no razonable, no aceptable en la cual estoy, y entonces tomar las medidas adecuadas. Es evidente que si persistes en esta situación, pues a lo mejor has de decir, pues me he equivocado, me voy. Ahora, ¿cuándo? Dependerá cada caso, es que es imposible decir, yo daría 2 años, 3 años, si al tercero además, no, es imposible, no se puede saber, ¿no? Bueno, pues yo creo que primero habrá que terminar, ¿no? Podríamos estar mucho rato hablando, pero nos obligamos a empezar una hora y terminar una hora. Yo de verdad, Jorge, creo que recojo el sentir, ¿no? de tu modestia, has explicado una experiencia que nos ha ayudado para terminar, pues un pequeño presente, ¿no? Como dices, un pequeño presente, no sé si muchas gracias, muy amable. Cumpliremos. Pues escúchame, a vosotros los de Murcia, los de Madrid, Asturias, Vitoria y Almería, Avante Auditores y de DFK, pues gracias, nos vemos.
Un abrazo a todos, buenos días. Gracias, buenos días. Bueno, pues gracias, Jorge. A vosotros.